me ha gustado en tema estético, pero siempre he intentado que signifiquen algo para mí también en lo personal. Y bueno, es una forma de representar algún momento o alguna persona en especial, pues llevarlo en la piel. Y luego también llevo alguno que me hice como objetivo también, tengo Somos. Y era un poco un objetivo, algo especial para mí, el campo de mi ciudad. Soy muy fanático de los superhéroes, en especial, bueno, los que llevo son los que más me gustan. Un superhéroe, mi padre, el que ha sacado a mi familia adelante y para mí es el verdadero superhéroe. Conforme me voy haciendo más tatuajes, se me quitan un poco las ganas, porque hay momentos que es doloroso, pero bueno, prefiero los tatuajes que no entrar en la rodilla. Tengo mi primer gol a nivel profesional, que fue en Miranda, mi debut. Hay momentos buenos, como el debut, el gol, y bueno, también hay momentos que son más complicados para mí y que quiero llevarlos conmigo para siempre. Abdón para mí siempre ha sido un espejo donde mirarme. Al final tiene una historia un poco parecida a la mía, salvando las distancias, pero sí, un chico de la casa que por X o por Y se tiene que ir a buscar la vida afuera y al final vuelve para formar parte de la historia del club. Yo estaba aquí viendo el gol que metió y fue una mezcla de sensaciones del ascenso, ver a Abdón hacer eso, era como una envidia sana de, joder, ojalá en algún momento yo pueda vivir un momento así con el Mallorca, era un momento muy, muy bonito. El verano del año pasado fue como, no me lo creo, hasta que no esté ahí no me lo creo. Yo sabía que al final había hecho un buen año y que tenía posibilidades de estar, pero era como en mi cabeza, los días antes de empezar la pretemporada era como, todavía no me lo creo. Es que todavía no me veo, porque yo antes no había tenido la oportunidad de entrenar mucho con el primer equipo, solo unas veces contadas, y era como, qué nervios en los compañeros, porque no los conocía tanto personalmente. No sé, era una ansiedad porque llegase el momento y bueno, al final, pasando los días, conociendo a la gente, pues me empecé a sentir muy a gusto y al final es que estoy en casa y en casa uno se siente bien y salen las cosas. Vamos a ver. Ahora el envío para la oportunidad y el golazo marca el Mallorca, Antonio Sánchez. Ese día era un poco también los nervios, sabía que iba a jugar de banda derecha, que bueno, ese año jugué mucho de banda derecha, pero hasta ese momento no había jugado mucho, eran también unos nervios por hacerlo bien, intentar agradar al míster también para ganarme su confianza y fui cuando, recuerdo que cuando Gala me mete el balón así, controlé el balón y ya estaba el balón dentro, no tuve que pensar nada. Cerré los ojos, el balón estaba dentro y pues, joder, acabo de meter el gol, mi primer gol con el Mallorca, ni me lo creía. Yo sabía que tenía que operarme, pero bueno, fue difícil porque al final acabas muy bien la temporada ascendiendo y siendo importante y es como otra vez volver a empezar. Y fue difícil, además ver a los compañeros entrenar, no sé, echaba en falta esas cosas. Al final todos iban a entrenar y yo me quedaba con los fisios haciendo tratamiento y era una sensación muy como que querías y no podías. Se juntó un poco todo para que fuese un día inolvidable, lo que tú dices, una pena el resultado, pero a nivel personal es una noche que no voy a olvidar nunca. O sea, esto es debutar en el Bernabéu, en primera, con tu equipo de tu isla, es una cosa que no se te olvida nunca. Era mi segundo partido como titular y el primero en casa y encima contra un equipazo como es el Sevilla. La verdad que también fue un momento increíble, la gente gritando, no sabía ni cómo celebrarlo, estaba que no sabía ni lo que hacer y fue increíble también. Alerta que arriba el Mallorca, arriba Mato, falsa entrada para Ángel, la pilota que quiere Morta para marcar, gol. Y la gente, lo típico de si marca, dígamelo, pues tenía muchas dedicatorias ahí pendientes y digo, voy a aprovechar ahora, que no sé cuándo va a llegar el próximo.
Es como cada día estar cumpliendo un sueño y viene una semana y te vas al Wanda, viene otra semana y te viene Sevilla y es cada semana estar cumpliendo un sueño de los equipos que yo veía por la tele, estar jugando contra ellos y es como... no me lo creo. Mano a mano con los brazos, vamos taque, vamos taque, vamos taque, gol, 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 gol. Y encima conseguir la victoria en el Wanda fue también increíble y el equipo ahí también como que demostró que queremos seguir aquí, que podemos ganar a cualquiera y también fue un momento alucinante. Para mí el fútbol es la vida, es la mayor parte de mi vida junto con los familiares y eso, pues es una cosa que tengo que llevar conmigo porque lo que soy ahora es gracias al fútbol. Yo pienso que cuando lo sufres, luego si consigues el objetivo lo disfrutas más y yo creo que todo el equipo y toda la gente del club estamos convencidos de que lo vamos a conseguir y cuando lo consigamos lo disfrutaremos el doble. Pero si tengo que ponerme algún objetivo es seguir muchos años en primera aquí, en Mallorca, y seguir disfrutando del sueño que estoy viviendo y ojalá pueda alargarlo mucho más.